Jeremías capítulo 29, el versículo 11. Dice así la palabra del Señor, y lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Mira lo que dice acá. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El tema de esta noche se titula Dios tiene planes para usted. Dios tiene planes para su vida. De eso no hay duda. ¿Sabe por qué? Porque al Dios que nosotros servimos, ese Dios que usted ha creído, es un Dios con propósito. Él no hace las cosas o improvisa las cosas. No, hermano, Él no es como el hombre. Dios, cuando creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en Él habitan, lo hizo con propósito. Y el mismo libro de Génesis revela cuál fue el propósito de Dios. Luego, hermano, de crear los cielos y la tierra, también Dios creó al hombre. Y precisamente para que el hombre tome control, se enseñoree. Hermano, pero lamentablemente nosotros sabemos las consecuencias, los resultados que trajo en sí consigo la desobediencia. Dios estaba cumpliendo sus planes, sus propósitos con Adán. Pero sin embargo, Adán, ¿sabe qué? Todo él, como alguien dijo, ¿no? Lo tiró al tacho de la basura. Porque eso suele pasar también en la vida hoy en día de muchos cristianos. Cuando de pronto, hermano, Dios ha estado levantándolo, Dios lo ha estado usando, y algunos se salen de los proyectos, de los planes y de los propósitos de Dios. Algunos como que quieren hacer ya su propia voluntad, y ahí está el fracaso, ahí está el error. Por eso que Jesucristo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Dejemos, hermano, que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Por eso que David decía: Dios cumplirá su propósito en mí. Recuerda, hermano, David no decía: voy a cumplir los propósitos de Dios. No, las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan cuando Dios cumple su propósito en nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y para muchos le es difícil. ¿Sabe por qué le es difícil para muchos? Porque el momento que usted dispone su corazón, valga la redundancia, a que Dios cumpla su propósito en su vida, vamos a pasar por muchas situaciones y tenemos que ser procesados. ¿Procesado para qué, hermano? Para que nosotros más adelante entendamos que ya no nos corresponde hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y ese es difícil. Para muchos, hermanos, es difícil. ¿Por qué? Difícil porque hemos venido, hermanos, de un mundo arrastrando malos patrones de conductas. Hemos sido personas rebeldes, extraviados, hombres y mujeres cargadas de cosas malas, cosas negativas. Entonces, cuando uno viene al camino del Señor, Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere, hermano, procesarnos. Dios quiere cumplir, hermano, sus proyectos, sus planes. Entonces, algo estaba pasando acá cuando Jeremías escribe esta carta, hermano. Se cree que fue escrita aproximadamente entre el año 597 y 586 antes de Cristo.
durante el exilio del pueblo de Judá en Babilonia. Judá se encontraba subyugado bajo el imperio babilónico en aquellos tiempos. Ellos estaban, hermanos, cautivos. Cuando Dios le envía este mensaje por medio de su siervo, el profeta Jeremías. Ellos, hermano, estaban deportados de Jerusalén a Babilonia. Allí ellos se encontraban. Y la verdad, qué pena que Israel había sido llevado cautivo a Babilonia como consecuencia de su desobediencia a Dios. Ellos, hermanos, vivían lejos de su tierra. Habían perdido el templo, un lugar, hermano, de concentración, un lugar de adoración, un lugar de intimidad con Dios. Pero habían perdido todo. Para que usted se dé cuenta, hermano, la consecuencia que trae la desobediencia. No contaban con templo. No había una identidad nacional en ellos. Y su esperanza, habían perdido todo. Y lamentablemente los que lo habían llevado al fracaso espiritual, ¿sabe quiénes fueron aquellos tiempos? Los falsos profetas. Los falsos profetas, hermano, que le profetizaban liberación inmediata. Pero no es así. No es así, hermano. Hoy en día nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos, hermano, cada día donde muchos falsos prometen bendición, pero nunca ellos te hablan del juicio de Dios. Nunca ellos te hablan, hermano, de un Dios justo. Y que Dios manifiesta su justicia en castigar a los impíos y también, hermano, a los malos. ¿Usted cree que un falso profeta de estos tiempos le va a hablar de los juicios de Dios? No. Estos falsos siempre te van a dar, hermano, esperanzas falsas. Te van a profetizar, entre comillas, hermano, prosperidad, bendición. Pero nunca te hablan, hermano, del castigo eterno. Nunca te hablan del infierno. A ver, si usted conoce ahora un profeta, por los que voy a nombrar, estos falsos, Guillermo Maldonado, por ejemplo, Ronnie Chávez. Acá tenemos también, hermano, a unos falsos también. Yo le pregunto, falsos apóstoles, ¿cree usted que ellos te hablan del juicio divino? ¿Cuándo usted le ha escuchado a Marcelino Salazar hablar, hermano, del juicio de Dios? No te hablan. No te hablan, hermano, del castigo eterno. No te hablan. Siempre ellos te hablan, hermano, de falsas esperanzas. Cuando usted hace un estudio respecto que quiénes fueron los causantes para que Judá e Israel caiga en ese desenlace fatal y fueran llevados cautivos, hermano, a Babilonia, fueron los falsos. Fueron los falsos. Por la sangre de Jesús. Por eso hay que tener bastante cuidado, sobre todo en estos tiempos, porque día a día hay mucha gente, hermano, que está siendo arrastrado al fracaso espiritual. Hoy en día, hermano, la iglesia ya no vive conforme la voluntad y el propósito de Dios. Ya no. Ellos, hermano, se rigen, muchas congregaciones, bajo ciertas normas, bajo ciertas tradiciones y no conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, yo quiero que usted, hola primito, ¿cómo está? Bendiciones. Yo quiero que usted, hermano, entienda, mire, de acuerdo al contexto histórico-cultural, el pueblo de Israel, repito,
había sido llevado cautivo a Babilonia como consecuencia de la desobediencia a Dios. Y los falsos profetas le prometían una liberación rápida. Entonces Jeremías, que por cierto era un profeta de Dios, escribe una carta, hermano, a los exiliados para corregir mentiras, para decirle, no, lo que le están profetizando es una mentira. Y él sí le trae una esperanza verdadera, enseñándoles, por cierto, esta es una palabra profética de parte de Dios, enseñándoles que el exilio duraría 70 años. Porque cuando Dios, hermano, determina un juicio, yo quiero que usted escuche esto, cuando Dios determina un juicio o un castigo, es Dios quien pone los tiempos. Porque yo sí creo, hermano, que Dios castiga. Yo sí creo que Dios corrige. Gracias, hermanito. Yo sí creo eso. Porque si Dios no castigaría, entonces, hermano, Dios no sería justo. Amén, hermanos. Yo creo que Dios es amor. Por supuesto que sí. Yo creo que Dios es misericordioso. Yo creo que Dios es fiel. Yo creo que Dios es santo. Hermano, yo creo todo aquello. Pero también creo que Dios es justo. ¿Y de qué manera Dios manifiesta su justicia? En castigar, en corregir. Porque Dios, hermano, al que ama lo disciplina. Porque si no lo disciplinaría, entonces no seríamos hijos, sino que, cosa, hermano, bastardos. Pero ya de antemano, cuando Salomón dedica el templo delante de Dios y ante la congregación, hermano, David le advierte a su hijo en cuanto si él se apartara del camino del Señor, si él no guardara los mandamientos, David le anticipa a su hijo. Por eso, hijo, esfuérzate en cumplir todos los mandamientos, todos los estatutos que yo te hablo hoy, hijo. De lo contrario, ¿sabe qué? Esta casa va a ser saqueada. O sea, Salomón no vaya a pensar o creer, y el mismo pueblo de Israel, que ellos eran ignorantes, hermano. No, ellos sabían perfectamente. Pero sin embargo, usted ya sabe las consecuencias. Ya sabe, hermano, la historia, que ellos fueron llevados cautivos y Dios puso 70 años. 70 años van a estar cautivos, van a estar exiliados, 70 años. Por eso le digo, hermano, cuando Dios corrige a alguien, y Dios puede corregir incluso hasta por medio de una enfermedad. Sí, hermanos, porque hay enfermedades que son originadas por el mismo desgaste físico, hay enfermedades que son malos congénitos, hay enfermedades, hermano, que uno origina por una mala alimentación o por malos hábitos en cuanto a la alimentación. Hay enfermedades que también Satanás las origina. Y hay enfermedades, hermano, que Dios las permite a manera de corrección, a manera de castigo, de juicio. Así que si usted está padeciendo alguna enfermedad, quién sabe, de repente Dios la ha permitido. Y así vaya a orar por usted el hombre más ungido. Así vaya el mismo apóstol Pablo, o resucite Pablo, o resucite Elías, o resucite el mismo Eliseo, y ore por usted, usted no va a ser sanado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios lo ha dictaminado así. 5 años con esa enfermedad, 20 años con esa enfermedad, 30 años con esa enfermedad. Así como Dios dijo, Judá va a tener 70 años. 70 años. Por eso que la palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Amén, hermanos. ¿Usted cree que Dios puede ser burlado? ¿Qué me dicen ustedes? Escriba ahí, amén, sí o no.
¿Dios puede ser burlado, hermano? No. ¿Sabe por qué, hermanos? Dios no puede ser burlado. Porque Dios conoce los corazones. ¿Y por qué Dios conoce los corazones? Porque Él es omnisciente. Él es omnisciente. Uno de los atributos divinos de Dios, querido hermano, es que Él es omnisciente. Eso quiere decir que Dios conoce nuestros pensamientos. David decía: tu palabra no sale de mis labios, Señor, pero tú ya las conoces. Él sabe incluso, hermano, lo que usted va a pensar pasado mañana. Él sabe lo que usted está pensando en estos momentos. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Y acá en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, mira cómo Dios se muestra como el omnisciente. Y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios le dice a su pueblo, Judá, gloria sea el nombre del Señor, le dice por medio de su siervo el profeta Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Amén, hermanos. Yo sé. Porque Dios escudriña los pensamientos. Y aún más, hermano, Él discierne las intenciones del corazón. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, Jeremías escribe una carta a los exiliados. Ahora bien, mira lo que dice acá, hermanos. Dios piensa en su pueblo. Esta carta es una carta alentadora. Vamos a tratar de desglosar el significado de este texto. Acá, hermano, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios mismo está dando a conocer sus pensamientos, sus intenciones que Él tiene para con su pueblo. Eso quiere decir, hermano, de que no todo estaba perdido. Acá Dios revela su corazón. Dios está revelando las intenciones que Él tiene para con su pueblo. Así también, hermanos, en esta noche Dios se está revelando a través de su palabra. Yo no sé lo que usted está pensando. Yo no sé lo que usted ha hecho. Yo no sé lo que usted se está proyectando a hacer. Yo no sé, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Es un poco complicado para el creyente que ahora, habiendo conocido al Señor, habiendo experimentado la gloria de Dios en su vida, es un poco complicado, hermano, le digo así, alejarse de Dios. Alejarse de Dios no trae ningún beneficio personal y menos espiritual. Pero mientras que uno camina con el Señor, al margen, hermano, de sus deficiencias, al margen de sus imperfecciones, al margen de sus debilidades, pero Dios ve, hermano, su perseverancia. Dios ve su esfuerzo. Dios ve su dedicación. Dios ve su entrega. Dios ve su consagración. Eso es algo, hermano, que a Dios le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios siempre, siempre, Él es así, va a guardar siempre un pequeño remanente. Amén, hermanos. Siempre Él va a guardar un pequeño remanente. Y acá esta palabra alentadora, ¿no? Como Dios le dice:
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Porque ya estaba próximo, hermano, a cumplirse los 70 años de exilio. Y como que Dios estaba preparando su corazón. Como que Dios le estaba revelando ya que viene tiempo de paz, tiempo de búsqueda, tiempo de clamor, tiempo de sometimiento, tiempo de esperanza. Ya se cumplían casi, hermano, los 70 años. Y acá Dios le dice que sus planes no son de destrucción, sino de paz. Amén. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es lo que Dios tiene, también para su vida. Eso es lo que Dios, hermano, tenía para su pueblo Judá. Hermano, el sufrimiento no es el final de la historia. Dios promete un futuro con esperanza. Este versículo no niega el dolor, pero sí afirma que Dios gobierna aún en medio del dolor. A veces nosotros, cuando estamos pasando por situaciones, por momentos difíciles, cuando estamos siendo profesados, hermano, a veces en la soledad, en la enfermedad, en el dolor, en la angustia, en la desesperación, es donde Dios se hace más real. Amén, hermanos. Y es allí donde somos consolados por Dios, como lo fue también, hermano, Job. ¿Sabe cuándo Job experimentó el consuelo de Dios? ¿Sabe cuándo Dios se hizo más real en la vida de Job? Yo le pregunto, ¿cree usted que Dios se hizo más real en la vida de Job cuando lo tenía todo o cuando estaba pasando ese dolor? ¿Qué me dice usted? Voy a repetir. ¿Cuándo cree usted que Dios se hizo más real en la vida de Job? ¿Cuando él era el hacendado próspero? ¿O cuando estaba, hermano, allí, sin nada y todavía con una sarna maligna? Cuando estaba en el proceso, cuando estaba pasando el dolor. Hermano, todo obra para bien. Usted tiene que entender que las pruebas es parte del proceso. Todo obra para bien. Nada es malo. Así que si usted está pasando por momentos difíciles, por pruebas, tal vez porque es una corrección de parte de Dios, aún eso sirve para bien. Nada estaba perdido, hermano. ¿Usted cree que durante esos 70 años, yo le pregunto, hermano, que ellos estaban exiliados, no extrañaban su país? A ver qué me dicen, hermano. ¿Usted que no cree que extrañaban el templo? ¿Usted cree que no extrañaban, hermano, ellos celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés? ¿Extrañaban o no extrañaban? Claro que sí. Extrañaban, hermano, estar junto con la familia, seguir tradicionalmente la fiesta de la Pascua, donde se sentaban hermanos juntos y participaban del Cordero Pascual. ¿Usted cree que ellos no extrañaban aquello? Sí, sí extrañaban, pero lamentablemente, hermano, estaban lejos. Pero ya estaba por cumplirse los 70 años. Estaba por cumplirse. No todo está perdido. No todo está perdido, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. No se quejen. No tiene por qué altercar contra Dios cuando está pasando por problemas. Yo sé que es duro
¿A quién, hermano, le va a gustar tener a papá o a mamá enfermo o enferma? A su hija enferma. ¿A quién le va a gustar tener a su hijo enfermo? A nadie. ¿A quién le va a gustar, hermano, tener una enfermedad incurable? A nadie. Pero usted tiene que ser como el apóstol Pablo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Acaso hambre, tribulación, espada, soledad? Yo estoy seguro que ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo que ha de venir en el futuro podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama entender los planes y los propósitos de Dios. A veces nosotros queremos que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Pero para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida, aprendamos a padecer. Aprendamos, hermano, a pagar un precio. A pagar un precio. Donde muchas veces Dios va a permitir, hermano, que usted se quede solo, sola. A veces ni la esposa ni los hijos te van a entender, te van a comprender incluso el llamado que tú tienes de parte de Dios. Vamos a ser los menos comprendidos. Vamos a ser, hermanos, los menos escuchados. Nos van a tildar como fanáticos, como locos. Nos van a tildar, hermanos, como fracasados. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que tú pregonas, que dice que todo lo puede? Que ese Dios que dice que prospera, ¿dónde está? En el dolor, hermanos. En el dolor es donde Dios se hace más real en nuestras vidas. Es en el dolor. No cuando todas las cosas no van bien. Por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe esta carta a la iglesia de Roma, hermano, los cristianos que se encontraban en la época de Pablo, en el tiempo del apóstol Pablo, la iglesia, hermano, estaba pasando por una de las persecuciones severas. Nerón se había levantado contra la iglesia. Estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque no se sometían a los edictos, a los decretos establecidos por este dictador. Porque él había decretado, hermano, que todos le rindan culto, adoración, porque él era el Dios supremo, el Dios soberano. Y como los cristianos sabemos perfectamente que eso está en contra de los principios bíblicos, porque el único que se merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda exaltación es Dios. Y uno lo sabe, hermano, perfectamente por principios bíblicos. Los cristianos se oponían. Y he allí, hermano, la persecución. Es lo que está pasando hoy en día, hermano, en Nigeria. ¿Quién cree, hermano, que está tras estos crímenes? ¿Quién cree, hermano, que está tras estos crímenes, esta violencia? Los que profesan, hermano, la religión del Islam. Porque los cristianos verdaderos jamás vamos a estar de acuerdo, hermano, algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. No sabemos. No sabemos, hermano, qué presidente se nos avecina acá en nuestra nación Perú. ¿Quién sabe? ¿Será alguien, hermano, que establezca, que legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo? Que de repente usted, hermano, ya no va a predicar
ya no va a decir por las calles ni enseñar en una congregación que la homosexualidad o el lesbianismo es pecado, porque lo van a meter preso. Imagínense, hermano. Entonces, los hermanos en aquellos tiempos que había una iglesia local en Roma, se cree, hermano, que algunos se congregaban, dice, en las montañas, en las catatumbas. Y aquellos que eran perseguidos, hermano, y eran atrapados, ¿sabe qué, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Ellos eran torturados. Algunos hermanos eran quemados vivos. Otros hermanos los mandaban a las minas de carbón. ¿Para qué, hermano? Para que realicen trabajo forzados. Morían de hambre, morían de sed y eran torturados. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Roma a través de esta carta, y sabemos, hermano, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Por eso que Pablo le escribe esto. Y Pablo, hermano, le dice más adelante, Señor, somos contados como ovejas al matadero. Somos contados. Hoy en día, hermano, usted tiene la libertad. Tenemos la libertad acá en nuestra nación Perú de predicar el evangelio, de anunciar la buena nueva. En otros países no. Por eso que yo amo mi Perú, hermanos. Porque yo sé que acá en el Perú hay muchas cosas que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados. Y llegaba el momento, gracias hermanito Alex por su quieren. Llegaba el momento, hermano, del sosiego, de la tranquilidad. Entonces, todo tiene un proceso. Todo tiene un tiempo. Bien dijo Eclesiastés, tiempo de llorar, pero también tiempo de reír. Amén, hermano. Hay un Dios que la tristeza, hermano, lo convertirá en gozo. ¿Cuántos se gozan, hermano, con esta palabra? Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, hay esperanza. Hay esperanza. Nosotros como iglesia tenemos ese privilegio de que Dios nos ha revelado a través de su siervo Juan, el último apóstol que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese privilegio, hermano. Tenemos esa bendición de que Dios nos reveló a través de esta visión, hermano, que hay una tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros esperamos esa Canaán celestial, pero no va a ser fácil. Tenemos que pagar un precio. Amén, hermanos. Tenemos que pagar un precio. Hermanos, últimamente yo estoy viendo la gloria de Dios. Yo estoy viendo la gloria de Dios en mi hijita Milagro, en mi esposa. Los médicos le dijeron a mi esposa, usted tiene una diabetes emotiva y progresivamente usted va a perder la vista. Imagínese, hermano. Imagínese. ¿Cómo cree que yo me he sentido? No es fácil. No es fácil. Pero es allí donde Dios permite situaciones, circunstancias, para que uno se aferre a Él. Todos queremos, Señor, cumple tus planes en mi vida. Cumple tus planes en mi vida. ¿Cuántos de ustedes, hermano, creen que Dios tiene planes para con su vida? A ver, ¿cuántos creen, hermano? Amén. ¿Cuántos creen, hermano? ¿Cuántos creen ustedes, hermano?
¿Cuántos de ustedes creen, bendito sea el nombre del Señor, que Dios tiene planes para con su vida? Todos nosotros creemos. Pero para que se cumplan esos planes, hermana Miriam, siervo Manuel, es necesario, hermano, que paguemos un precio. No va a ser fácil. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el sufrimiento no es el final de la historia. Dios promete un futuro con esperanza. Este versículo que estamos desglosando, hermanos, 29:11, no niega el dolor, pero afirma que Dios gobierna aún en medio de él. ¿Se acuerdan de José? ¿Se acuerdan de José o no se acuerdan de José, hermano? En la vida de José, hermano, podemos nosotros ver muchos contrastes. ¿Cómo es posible, hermano, que todo lo que estaba pasando José, todo lo que pasó José, pero ahí dice, no, pero Dios estaba con él? Usted dirá, Pastor Emilio, pero ¿cómo que Dios va a estar con José si lo están calumniando? Si lo están metiendo preso. ¿Cómo que Dios está con él? ¿Qué le parece? Es que era parte del proceso. Porque Dios en su omnisciencia, hermano, Dios tenía un proyecto, tenía un propósito, tenía un plan para con José, y usted sabe la historia. Pero Dios tenía que prepararlo. ¿Por qué cree, hermano, de que Dios lo llevó a Moisés al desierto? ¿Por qué cree usted? Porque es en el desierto donde Dios iba a tratar con la vida de Moisés. Por eso que Dios permite, hermano, que pasemos nuestro desierto. Porque allí vamos a ver la gloria de Dios. Allí, hermano, vamos a experimentar a que Dios nosotros lo veamos de una manera sobrenatural. Porque precisamente en el desierto, hermano, fue que Moisés tuvo un llamado de parte de Dios. Él oyó la voz de Dios en medio, hermano, de un arbusto, de una zarza, hermano, que ardía, hermano, en fuego y no se quemaba. Algo que no tenía lógica, algo que no tenía sentido para el ojo o pensamiento natural. Pero ahí estaba Dios. ¿Y dónde pasó eso, hermano? En el desierto. En el desierto. Hoy en día muchos dicen, Señor, cumple tu propósito. Señor, cumple tus planes en mi vida. Y no quieren pasar por el desierto. No quieren ser procesados. Y no es así. No es así, hermanos. Voy a cumplir 34 años por la misericordia, gracia de Dios y el camino del Señor. Y sigo siendo procesado por Dios. Sigo aprendiendo cada día más, hermano. Dios se hace real en mi vida. Hay cosas que ahora, hermano, lo empiezo a entender a Dios. Como dijo Job, ahora te veo cara a cara. Ahora mis ojos te ven. Ahora, dijo Job, ¿se acuerdan, hermanos? Antes no. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo entendió eso Job? Cuando tuvo que ser procesado, pues, hermano. Y la pregunta es, ¿Dios tenía un propósito con el pueblo, hermano, con su pueblo Judá? Claro que sí. Sí, hermanos. Dios tiene un plan, aun cuando no lo entendemos. El sufrimiento no significa abandono. Repito, el sufrimiento, hermano, no significa abandono. Aun cuando usted se está muriendo, escuche esto, hermano, mire, aun cuando usted se muere con Cristo,
es una bendición. Aún muriéndose usted con Cristo es una bendición. Por eso que Pablo dijo, ¿no? Con convicción, si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Hermano, no le tema a la muerte. Porque si usted muere con Cristo, hermano, es una bendición. ¿O no es una bendición? Somos del Señor, pues, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, Dios tiene un plan aun cuando no lo entendemos. El sufrimiento no significa abandono. La esperanza, hermano, está en Dios, no en las circunstancias. El futuro está seguro cuando está en las manos de Dios. Amén, hermanos. El futuro está seguro. Nuestro futuro está seguro cuando nosotros estemos en la mano de Dios. Por eso que Jesús dijo, una vez más le digo, separado de mí no hay futuro. Nada podéis hacer. Nada. Nada podéis hacer. Hoy en día, hermano, hay cristianos que han caído en el conformismo espiritual. Hay cristianos, hermano, que han caído en una decadencia espiritual. Dicen que están vivos. Dicen, hermano, que están vivos, pero algunos están muertos. La verdad. Como le dijo el Señor a una de las iglesias de la Odisea, por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Amén, hermanos. Entonces entendamos los planes de Dios. Hermano, en Cristo estos planes de paz se cumplen plenamente. Porque Dios acá le dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ya no tengo pensamiento de mal sobre vosotros, ya no, ya se cumple su ciclo, dijo Dios. Pero viene la paz, viene el sosiego, viene la tranquilidad, viene la victoria. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a pasar por situaciones. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, el verso 10. Jesús dijo esto: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. ¿Cuáles son esos resultados? Hermanos, personas que creen que su pasado las descalifica, pero Dios te ofrece un nuevo comienzo. Tal vez el mundo lo descalifique, hermano, o lo ha descalificado. Tal vez usted, hermana que me escucha, aún ha sido dañada, lastimada por su propio esposo. De repente le habrá dicho: tú no sirves para nada. Tú no sirves para nada. Como en una oportunidad una hermana estaba tan lastimada, y no sé por qué lo voy a decir, estaba tan dañada, hermano, emocionalmente, que dice que su esposo le dijo: tú no sirves ni para la cama, no sirves.
ya estás vieja, ya estás gorda, no sirves. Y ella, hermano, me cuenta que estaba a punto de suicidarse, porque la Biblia dice que en las muchas palabras nos falta pecado. La palabra de Dios dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama su fruto la comerá. Hermano, muchas personas creen que su pasado las descalifica. Judá de repente ya había perdido la esperanza. Ellos pensaban, hermano, que iban a morirse en Babilonia. Pero no era así. Dios ofrece un nuevo comienzo. Por eso que la palabra de Dios dice, de modo pues, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hace unos días atrás le decía, hermano, usted no tiene que aceptarse ni verse como el mundo la ve. No. Porque si yo me voy a ver, hermano, bajo los conceptos y calificaciones del mundo hacia mi persona, voy a fracasar. Tiene que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Véase como Dios la ve. Hermano, Dios tiene un proyecto mejor para su vida. Dios tiene un mejor futuro para usted, para su pueblo, para su familia. Véase como Dios le está ofreciendo hoy. Yo tengo para ustedes pensamiento de paz. Tengo algo mejor para ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le ofrece en esta, hermano, noche, querida hermana en Cristo Jesús. ¿Sabe qué cosa? Un nuevo comienzo. Familias rotas, Dios trae restauración. Jóvenes sin propósito, Dios da dirección y esperanza. Vidas vacías, Cristo da sentido eterno. ¿Cuántos de ustedes quieren esta bendición, hermano? ¿Cuántos de ustedes quieren ser restaurados por Dios? ¿Cuántos de ustedes, tal vez por mucho tiempo, han estado clamando y diciendo, hermano, yo sufro calladamente? Si usted supiera, Pastor Emilio, el maltrato psicológico, todos los días tengo que soportar. Cada vez que mi esposo me llama por teléfono me hiere con palabras. Nunca ya en él hay palabras bonitas, palabras que de repente pueda en mi corazón llenar de felicidad. Si usted supiera, pastor, porque lamentablemente, hermano, a veces nadie sabe lo de nadie, pero Dios conoce tu corazón. Amén, hermano. Y Dios te dice en esta noche, familias rotas, Dios trae restauración. ¿Quién confía en Dios? Aprende, hermano, a esperar, obedecer y vivir con esperanza aún en medio de la prueba. ¿Quién confía en Dios? Yo por mucho tiempo, hermano, vivía perdido. Todo el mundo decía, cada vez que me veían en esa condición paupérrima, hasta mi familia, hermano, me deseaba el mal. Mi propia familia había perdido la esperanza
este va a morir así, cualquier día lo matan. Y la verdad debe morir esa gente. Yo escuchaba a mis espaldas voces que me deseaban el mal, hermanos. Pero yo le tengo noticias. Dios tenía un propósito para con mi vida. Amén, hermano. Dios tenía un plan, un proyecto. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Acaso usted, hermana Meli Sánchez? ¿Acaso usted, hermanita María, hermana Heide, hermano Ángel, hermano Víctor, hermana Cris? ¿Algún día ustedes soñaron que quien les habla le iba a hablar del amor de Dios? ¿Algún día ustedes soñaron de repente conmigo? ¿Acaso Dios les reveló? No. No, hermanos. Pero los pensamientos de Dios sí. Dios, hermano, en su omnisciencia, hermano amado, me sacó de un mundo perdido. De repente yo había perdido hasta la esperanza. ¿Sabe cuál eran mis pensamientos? Que yo iba a morir, hermano, cochino, sucio, en medio de la basura, comiendo tal vez la basura. Yo me veía así cuando tenía 19, 20 años. Así yo me veía, hermano, el diablo me hacía creer, así vas a acabar. Pero bendito sea el nombre del Señor. Que alguien me habló del amor de Dios. Que alguien me dijo, ¿sabe qué, Emilio? Porque Dios tiene pensamiento de paz para con tu vida. Esa palabra cuando vino a mi vida, hermano, un 25 de marzo del año 1992, en una vigilia, recuerdo mucho, a nuestro hermano Miguel Ángel Paz Cuadro. Él decía: joven, yo tengo un plan para con tu vida. Dios usando su vida, este joven. Tú serás un canal para mucha gente. Mucha gente te escuchará. Tú darás consejo, ayudarás a muchos. Levantarás hogares, levantarás familia, levantarás jóvenes. Yo decía, este está loco. Este está loco. ¿Cómo que yo voy a hablar la palabra de Dios? ¿Cómo que yo voy a dar consejo? ¿Cómo que voy a restaurar familia? Si yo necesito que me ayuden a mí. Pero Dios no miente, hermanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente, hermano. Cuando Dios promete algo, hermano, Dios lo cumple. Tuve que ser procesado. Tuve que pasar por situaciones muy difíciles. Y las sigo pasando. ¿Sabe por qué, hermano, las sigo pasando? Para hablarle con convicción. Para hablarle, hermano, de lo más profundo de mi corazón. El proceso es parte de la vida. Ojalá, hermano, que algún día usted no se quede solo o sola. Ojalá. Y si algún día pasara por eso, acuérdese esta palabra: Dios se va a hacer real allí. Dios se va a hacer real. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, así como Israel estaba en exilio, el ser humano vive lejos de Dios por el pecado. Pero Dios en su amor, Dios en su misericordia, hermanos amados, piensa en nosotros. Dios en su misericordia pensó en la humanidad. Pensó en la humanidad.
Por eso que Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Dios ofreció salvación, prometió un futuro eterno. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados, es la mayor evidencia de que los planes de Dios son de paz. Amén. Jesucristo vino y murió por nosotros. Es la más grande evidencia, la mayor evidencia, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús, de que los planes de Dios son de paz. No se sienta solo. No le haga caso al enemigo, hermanos. Todo obra para bien. A ver, ¿cuántos aman a Dios? A ver, yo quiero que diga usted amén. Amén. ¿Cuánto aman a Dios? Aman a Dios. Entonces, hermanito amado, hermana amada, si usted ama a Dios, hay una promesa. Esto es para los que aman a Dios. Por eso que Pablo le dice a la iglesia de Roma, y sabemos que a los que aman a Dios, solamente a los que aman a Dios, no a los que no aman. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, hermano, ayudan para bien. Todo. Por eso que ha habido momentos en que yo le he dicho, Señor, si es tu voluntad de algún día llevarte a mi esposa, si algún día es tu voluntad de llevarte a mi hija, eso obra para bien. Eso tiene un propósito para mi vida. Eso tiene proyectos, planes para mi vida, porque obra para bien, hermanos. Porque obra para bien. Duele, sí duele. Sufre, sí, hermano. Lastima, pero es parte del proceso. Obra para bien. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué, hermanos? Obra para bien. Obra para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros estemos siendo procesados por Dios, no alterquemos, hermano. No debemos de altercar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos barro. Él es el alfarero. Amén, hermanos. Él es el alfarero. ¿Sabe por qué Dios, hermano, permite que pasemos por pruebas, por momentos difíciles, por momentos de dolor? ¿Sabe por qué? Para que nosotros experimentemos el consuelo de Dios. Por eso que el apóstol Pablo en 2 Corintios, ahí dice claramente, bendito Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos consuela en todas vuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a aquellos que necesitan ser consolados por Dios cuando estén pasando sus tribulaciones. Hermano, yo digo una cosa. ¿Cómo usted va a consolar a un hermano si usted nunca ha sido procesado? ¿Cómo usted va
hablarle del consuelo de Dios a un hermano si usted nunca ha experimentado el consuelo de Dios? ¿Me están entendiendo? Amén. Por eso que yo siempre voy a decir, hermanos, ¿cuántos hombres hoy necesitan ser torturados por Dios, hermano? A veces hay pastores, hermanos, que son drásticos, son muy severos con las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque les falta ser procesados. Le doy gracias a Dios y creo, hermano, en un Dios que para Él no hay cosa imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, cuenta la historia que cuando Judá, hermano, regresó de la cautividad, ¿sabe cómo vinieron ellos, hermano? ¿Cómo creen que llegaron ellos? Cuando ellos empezaron a regresar, hermano, a su pueblo, a su nación, a su país, de ahí sale el Salmos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ese Salmos, para su información, no lo relaciona, hermano, con el templo, no, lo relaciona con la casa de Dios, con el pueblo, hermano, porque Judá era considerado como la casa de Dios. Sí, hermanita, yo le entiendo, pero es parte del proceso, porque Dios quiere perfeccionar nuestro carácter, Dios quiere purificarnos, hermano, Dios quiere que nosotros tengamos un corazón puro, un corazón santo, un corazón limpio. Y cuando usted va a ser renovado, cuando usted va a ser santificado, en el proceso. Amén. En el proceso. Una madre decía, le he cuidado tanto a mi hijo, le he cuidado tanto a mi hijo. Pasando 20 años se me muere, pero le doy gracias a Dios. Hermano, cuando Dios quiere tratar con las personas y quiere enseñarnos a ser humildes, de repente a quitar el orgullo, la vanidad, muchas veces Dios, hermano, nos da por donde más nos duele. Yo conocí a una hermana, hermano, gloria sea el nombre del Señor. Conocí a una hermanita que tenía 3 hijos. La hermana luchaba, hermano, con algo, con el orgullo, la vanidad. Luchaba. Tenía una hija adolescente, 14 años. Y así, de un momento a otro, hermano, le dio un derrame a su hija. Fue duro, hermano, para ella. Ella empezó a altercar contra Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te llevaste a mi hija? ¿Por qué? Y Dios le reveló a través de un sueño y le dijo, tranquila, ella está conmigo. Es difícil, hermano, a veces entender y comprender a Dios cuando Él en su soberanía, Él hace las cosas como Él quiere. Pero Dios en esta noche, hermano, le dice algo. Hoy Dios te dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Quiero preguntarle, ¿confiarás tu vida en aquel que tiene planes de paz y salvación? Hermano, ¿confía usted en Dios? ¿Confía usted en aquel que tiene
planes de paz y salvación? Yo sí. Yo sí, hermanos. No todo está perdido. Hermana Heide, no todo está perdido. Hermana Meli Sánchez, no todo está perdido. Mientras que hay vida, hay esperanza. En una oportunidad, Jesucristo, el hermano entró a una ciudad llamada Naín. Él entró, hermano, acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Yo quiero que usted analice el panorama. Jesús entrando a Naín y justo, hermano, estaban sacando de la ciudad, llevándolo al cementerio, a la sepultura, a un joven, hijo único de una madre viuda. Y la Biblia dice que toda la gente, todos estaban ahí con la mamá. Se habían solidarizado por el momento difícil, por el dolor que estaba viviendo aquella madre. Esa madre no paraba de llorar, hermanos. Lo dicen las Sagradas Escrituras. No paraba de llorar. Esta persona, los vecinos, para ellos no había esperanza. Ellos en su humanidad tal vez dirían, no, bueno, hay que enterrar al muerto, hay una esperanza. Muerto está y muerto tenemos que llevarlo a enterrar. Ya no había esperanza. Pero yo le digo una cosa, hermano. En un pozo de oscuridad siempre hay una luz de esperanza. No diga que ya no hay solución. Tal vez su hogar está destruido. Tal vez usted dirá, Pastor Emilio, mi esposa me ha dejado de amar. Dios te dice en esta noche, hay esperanza. Para Él no hay nada imposible. Hermano, de pronto, dice la Sagrada Escritura que Jesucristo se conmovió al ver a aquella mujer, hermano, que no paraba de llorar. Se compadeció, hermano. La Biblia lo dice, se compadeció. ¿Acaso Él no se compadece, hermano, lo que usted está pasando? Y cuando Jesús la vio, dice, hermano, la vio. Esta mujer no paraba de llorar. Todo el mundo le decía, vecina, mi más sentido pésame. Vecina, lo lamento mucho, tu hijo se murió siendo joven. Pero nadie, ni nadie podía consolar ese corazón. Ninguna palabra de hombre pudo consolar el corazón de aquella mujer. Hasta que apareció Jesucristo. Hoy Jesucristo, hermano, está en esta noche. Y al verla le dijo, ya no llores. Hermano, esa palabra no fue una palabra de un psicólogo. Esa palabra no fue de un hombre cualquiera. Fue palabra del mismo dador de la vida. Yo estoy muy seguro, hermano, de que cuando la mujer oyó esa voz del Señor, sus lágrimas se detuvieron. No llores más. Y mandó, hermano, a detener. Deténganse. Y detuvieron, hermano, a estar cargando al muerto. Y Jesucristo, hermano, hay tal esperanza. Por eso que Él se presentó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tocando el féretro, Él dijo una palabra, joven, joven, a ti te digo, levántate. Ivoncita, Meli Sánchez y todos los presentes, Dios te dice que hay esperanza. Él te dice, levántate. La Biblia dice, hermano, que el joven se incorporó
y lo entregó a su padre. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo se habrá sentido la mamá? No hay duda que feliz. Hay esperanza. No diga usted, ya no hay solución. No diga usted, no hay solución. Soy testigo del poder de Dios, hermano. Puse mi esperanza en el Señor y ahora estoy con ustedes. Habrá alguien, al menos una persona en esta noche que me diga: Pastor Emilio, yo quiero que usted ore por mí, pastor, porque estoy pasando por situaciones, pastor. Ayúdeme a orar. Habrá alguien, hermano, que en esta noche tal vez diga: Pastor, yo me alejé del Señor. Pastor, yo quiero entregar mi vida al Señor en esta noche. Quiero entregar mi corazón. ¿Habrá alguien? Yo quiero hacer una oración. Tal vez alguien, hermano, que quiere que ore por él, por una sanidad. A ver, ¿cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos de ustedes? En Cristo, hermano, hay esperanza. En Cristo hay solución. ¿Cuántos amenes? A ver, ¿cuántos amenes? Amén. Yo quiero orar, hermanos. Amén. Tal vez usted se ha debilitado, tal vez, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Habrá alguien más que de repente ya no está conectado con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Todas estas oraciones, hermano, Padre, las pongo en tus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén. Amén, Elenita. Amén, amén, amén. Haga captura, hermana, haga captura, hermanita Meli. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí donde tú te encuentras, Elenita, yo voy a orar por ti. Ahí donde tú te encuentras, voy a orar por reconciliación. Dile así al Señor, así, repite conmigo, te voy a ayudar. Dile: Padre nuestro, gracias en esta noche por tu palabra, porque tú me has hablado. Te pido, Padre, que me perdones, porque me he alejado de ti y te fallé, Padre. Pequé, pero te pido que me perdones. Perdóname, Padre. Limpia mi corazón y nuevamente escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y de ahora en adelante, ayúdame, dame fuerza para servirte, para obedecerte. Te lo imploro, Padre. Te lo suplico, Padre, dígale, hermana, ahí. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Mira, Padre, por esta vida que se ha reconciliado. Que se ha reconciliado, Señor. Sí, Padre, por Elianita, oh, trata con su vida. Obra, Señor. Oh, maravilloso. Mira por las peticiones. Mira por estas vidas, Señor amado, que en este momento están pidiendo por oración, por salud. Sí, Señor, nombre por nombre. Por nuestra hermana María, por su hija que le van a operar el 16. Por nuestro hermano, Señor, Ángel. Padre bendito, por la prótesis que le van a poner. Por nuestro hermano Daniel, Señor. Yo te ruego, Padre bendito, para que tú tengas misericordia por cada uno de mis hermanos hoy, que se han unido a este live, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en ellos, fortalécelos, levántalos, Padre. Te lo pido, Señor, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Gracias, Señor, porque tú reinas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias. Tú eres un Dios real. Tú eres un Dios verdadero. Para ti no hay cosa imposible, Señor. En el nombre de Jesús.
Gracias te doy. Llévate la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ayuda a mis hermanos. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te glorifica porque tú vives, porque tú reinas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Maravilloso Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre bueno, gracias. Tuya la alabanza, tuya la adoración, tuya la exaltación, Señor. Maravilloso Cristo. Gracias. Aleluya. Mira qué lindo